Bienvenido, Víctor Hugo, ex vicecanciller de Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis, por la invitación y contentos de poder estar con esa vasta teleaudiencia que te gastás. Y los que nos escuchan por la radio también, que son miles y miles de personas también. Imagino. Víctor Hugo, ¿cómo observas la situación del país a partir de lo que se decidió este miércoles en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos? Se fusionaron dos leyes, NICA-AT y la Ley por los Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua. Hay quienes pensaban que iba a haber algún tipo de tropiezo por algunas visiones que hay en algunos senadores, pero no. Al final hubo unanimidad y lo que va a hacerse ahora, como decimos, es el trabajo de carpintería para que unir las dos leyes en un solo cuerpo. Pero ¿cómo es la situación? Bueno, mira, yo creo que hay que estar clarísimo de una cosa, Luis. En este país, a estas alturas de septiembre, se puede afirmar categóricamente que el cambio político es irreversible. Es irreversible por razones internas y por razones externas. Las razones internas son clarísimas, o sea, los 500 y pico de muertos, los 4.000 y pico de heridos, los secuestrados, todo eso es una cosa que jamás había sucedido en la historia de Nicaragua, de esa manera, pues, no estando en guerra, ¿verdad? No estando en guerra. Entonces, eso ha golpeado la conciencia de la sociedad nicaragüense y la ha transformado y la ha cambiado. Y si bien es cierto, efectivamente, nadie previó que esta cosa pudiera explotar en la forma que explotó a partir de abril, la verdad es que esto venía construyéndose por responsabilidad de Daniel Ortega desde el año 2016. Cuando Daniel Ortega hace la barbaridad que nunca se había hecho en Nicaragua ni en ningún país de América Latina, de venir y correr a los 30 diputados que habían de oposición en el Parlamento. Después, a los 3 meses, correr a la oposición de las elecciones. Después, 2 meses después, montar una farsa. Después, no leer el mensaje de la gente que no fue a votar, la abstención. Y después, no leer el mensaje en las municipales de que el montón de gente no fue a votar. Es decir, él mismo venía construyendo su propio final. Entonces, y a eso se le fueron acumulando un montón ya de problemas económicos, como se empezaron a acabar los reales de Venezuela y el clientelismo no funcionaba, ya no había dinero para estar dando y regalando, y entonces se le empezó a descomponer y la cosa explotó, y explotó de una cosa afortunadamente cívica, pacífica, ¿verdad? Pero con fenómenos interesantísimos que nunca se habían visto en Nicaragua. Y yo insisto en el papel que están teniendo los nicaragüenses en este cambio. Por ejemplo, que se le ha revelado, no un grupo de estudiantes, se le reveló una generación de nicaragüenses. Todo el chavalerío entre los 15, 17 años y los 35 años se sintió identificado con la lucha de los muchachos y con la lucha de la gente, y empezaron a ver a Ortega como el gran atropellador de su generación. Y por eso vos ves en las redes todo eso escondido, de muchachos y muchachas rebelándose. Y después pasa la población a rebelarse cuando ven la población en general, cuando ven que empiezan a reprimir, a echar presos, etcétera, etcétera. Entonces, fenómenos como ese, donde ya inclusive si Ortega sigue con esta lógica de represión y de que siga muriendo gente, se le va a seguir poniendo peor. Ya vos puedes ver a los niños ya yendo más a la marcha. Mirá el entierro de Matt Romero, de este jovencito de 16 años, de este adolescente, niño que mataron. Vos mirabas ahí al chavalero de secundaria con sus voces todavía de tiple, con sus voces finas, gritando las consignas. Es decir, se ha producido en Nicaragua un fenómeno, ¿verdad? Increíble, inimaginable. Antes de eso, en este país donde nadie se salía a manifestar, donde nadie se movilizaba, donde nadie protestaba, donde se hicieron 100 plantones frente a Metrocentro, los miércoles de protesta electoral, los miércoles de protesta, y llegaban 200, 300 personas como máximo, que de repente haya explotado es consecuencia de una cadena de errores construida por Daniel Ortega,
Entonces, todo lo que está pasando, no solo los muertos, los heridos, los encarcelados, los presos políticos, sino que toda la devastación económica que esto está produciendo en el país es consecuencia directa de actos absolutamente, de una cadena de actos absolutamente irresponsables por parte de Daniel Ortega. Entonces, adentro está fregado. Y si te vas afuera, peor. Mira lo que sucedió hoy. Hoy sucedieron dos cosas sumamente importantes. Sí. En términos de la presión internacional para demandarle a Ortega que haga elecciones libres y que haga elecciones adelantadas porque nadie lo reconoce como un gobierno legítimo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobaron, como ya dijiste, ¿verdad?, las dos leyes, tanto la NICAD como la de Bob Menéndez, la fusionaron, hicieron una sola, ¿verdad? Y ya se dio un paso sumamente importante. Yo diría que el paso más difícil ya se dio, que era ese. Ahora solo viene un asunto de tiempo de que lo apruebe el Pleno del Senado. Que puede, ¿verdad?, ser en cualquier momento. Que puede ser en cualquier momento. Depende del patrocinador, sí, que le empuje, como así decimos. Es. Y después va a la Cámara Baja o va directamente al Comité de Conciliación. En el sistema legal de formación de la ley norteamericano existe lo que se llama el Comité de Conciliación, que cuando una ley ya se aprobó en la Cámara Baja y después se aprueba en el Senado y en el Senado le hacen cambios, entonces en vez de volver otra vez a la Cámara Baja a ver los cambios que le hicieron en el Senado, lo mandan a un comité de conciliación. Que la carpintería, como decimos. Correcto, donde hay senadores y donde hay congresistas, es decir, diputados, y ahí más o menos se ponen de acuerdo cómo es que va a quedar y ya no vuelve. Es posible que siga esa vía, eso lo haría mucho más rápido. Entonces, sí, obviamente eso va a significar una presión y una determinación concreta por parte de la sociedad, porque aquí no es el gobierno norteamericano, aquí es la sociedad norteamericana. Fíjate que aquí son los dos partidos, demócrata y republicano, de manera unánime los que están poniéndole esta presión a Ortega. No es el caso de los 80, cuando la guerra de la revolución con la contrarrevolución, ahí era dividido. Ahí por lo general los republicanos apoyaban a Reagan, apoyaba por lo general a la contra, a la resistencia, y los demócratas apoyaban al otro lado y se oponían a la guerra. Y hubo una vez que ganamos por un voto, pero ahora es unánime. Los 500 diputados eso es realmente impresionante, ¿eh? O sea, es impresionante, muy pocas veces se da eso, pero además se produjo otro fenómeno que yo no he visto que se hable mucho, pero es de suma importancia. Entiendo que fue el día de hoy, en la Asamblea General acaban de aprobar una resolución de la Asamblea General, ¿verdad? Una resolución de la Asamblea General que dice de que respaldan el concepto de el derecho a proteger. El derecho a proteger que tienen los estados y las naciones cuando el pueblo de un país está siendo vulnerado en sus derechos humanos, aplastado en sus derechos humanos, ¿verdad? Y hay una situación grave, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, porque ese es un concepto que había empezado a manejar en algún momento el secretario general de la OEA, Almagro, pero no estaba todavía a nivel de resolución en la Asamblea. Para que lo entienda la gente y yo también, porque yo no sé mucho de esto, pues estoy casualmente, por tu experiencia, me gustaría aclararlo. Este de los derechos a proteger significaría que de pronto, desde el exterior, haya acciones para proteger a una ciudadanía que está siendo vulnerada y agredida en sus derechos, en sus libertades públicas de cualquier nación. Así sería. Exactamente. Es decir, la resolución lo que dice es que basados en el derecho internacional humanitario ya existente, que es ley mundial, es ley obligatoria para Nicaragua y para cualquier país, basado en ese derecho internacional humanitario, se concreta una idea específica, y es que en el marco de ese derecho humanitario se aprueba el principio, ¿verdad? Se aprueba el concepto del derecho a proteger, que es eso. Pero varios países o un país se ponen de acuerdo y dicen, ve, ahí están matando diario, ahí están negándole sus derechos humanos, ahí ni siquiera los juzgan bien. Y entonces eso te da el derecho a hacer cosas para ayudar a que eso se resuelva, se supere y deje de suceder. Gran paso, es un gran paso y fue aprobado casi por 100 votos en la Asamblea General, con la oposición solamente de 16 votos y la abstención de otros 16.
Es sumamente interesante ese avance también que está viendo a nivel del derecho internacional, y eso juega de una manera muy importante en Nicaragua. Entonces yo creo que eso todavía termina de poner en una situación más difícil al régimen, que tiene que buscarle una salida. Víctor Hugo, ¿a qué se atiene el señor Ortega? Digo yo, pues porque la gente, cuando escucha esos discursos virulentos, no me voy hasta el 2021, formen sus partidos y gánenos las elecciones hasta el 2021 y se aprueban el NICAD, ¿qué? Y cuando uno mira ese discurso, que es más bien un discurso que lo que pretende es darle fuerza a su base y no decepcionarlo, yo lo menos lo leo así, pero pongámosle que se lo creyera, ¿a qué se atiene? ¿Qué tiene Daniel Ortega para sostenerse? Mira, aparte de la fuerza, pues, porque eso es visible, lo sabemos, pero aparte de las armas, que no hay manera de sostenerse por medio de las armas por mucho tiempo, ¿a qué se atiene? Mira, yo creo que en parte, acordate que Daniel Ortega viene de 11 años de estar en una gran situación de relativa bonanza, producto de una serie de circunstancias internacionales, precios de los productos de exportación, la cooperación venezolana, etcétera, ¿verdad? Y que él venía haciendo un proceso de fortalecimiento de su proyecto personal dictatorial de una forma al suave, ¿verdad? Él venía con una magnífica imagen. Entonces, en esa etapa, en estos 11 años, él sentía en su mente que iba para 20 o 30 años más, y que si él se moría, pues seguramente iba a seguir doña Rosario o alguno de la familia, porque ahí está el proyecto dinástico clarísimo. Entonces yo creo que ahora que sucedió esta explosión, lo que sucede es que a él todavía probablemente no le ha terminado de caer el 20, ¿verdad? No le ha terminado de caer el 20 de lo que decíamos al principio. Ya el cambio es irreversible. Este ya no es un problema político, de partidos políticos, este es un problema de que la sociedad ya dijo basta, necesitamos vivir en otro tipo de régimen y en otro tipo de sistema, ¿verdad? Que no significa excluir a cualquier grupo político, inclusive el grupo político que decida quedarse con Daniel Ortega, ¿verdad? Pero ya es otra cosa. Entonces, yo creo que él todavía no le termina de caer, viene de 11 años, te digo. De relativa calma. De relativa calma y de tener otra concepción de que él iba lejísimo, ¿verdad? Y ahora de repente se da cuenta que está prácticamente en una situación irreversible. Sí, se da cuenta ahora. Ahora, si se da cuenta, posiblemente está sucediendo lo que vos decís, que está tratando de ganar tiempo. Y diciendo, para mantener a su base, dicen muchas mentiras, ¿verdad? Tratan de decir muchas mentiras, pero tienen un problema. El problema que yo veo con Ortega, que en la medida que él quiera mantenerse en esta situación por más tiempo, el problema que tiene es que va a tener dos efectos concretos. Por un lado, le va a hacer un daño tremendo a Nicaragua. Mientras más meses sigamos en esta crisis, más años se va a necesitar para que este país salga del hoyo. O sea que un gran daño a Nicaragua, a la economía de Nicaragua. Mientras más tiempo siga Ortega en el país, más años nos va a costar salir de la pobreza. Pero uno escucha a Ortega en ese discurso del sábado, por ejemplo, dice, aquí no nos morimos de hambre, dice, con arroz y con frijoles nos mantenemos y no hay problema. Yo me quedé pasmado cuando escuché eso, porque me parece que es una mentalidad que no termina de aterrizar en qué significa para el país lo que está pasando. Por eso no termina de ver de que su propia gente ya no le cree ese discurso. Sí, acuérdate que él también ha estado en una burbuja, ¿verdad? Acuérdate que Ortega gobernó antes mucho tiempo con mucho consejo, con muchas opiniones distintas, ¿verdad? Pero este último periodo ya se encasilló en su burbuja y posiblemente no mira las cosas claras. ¿Cómo vas a decir que vas a sustituir la economía y el desarrollo, ¿verdad? Vendiendo tajadas en las esquinas de las paradas de los buses, que eso es lo que tiene que hacer la gente, ¿verdad? O que tenés que ir a sembrar arroz y frijoles, como hizo Pol Pot, pues, te está volviendo Pol Pot. Agarró a toda la gente de la ciudad, ¿verdad? A 1 millón de gente, los llevó al campo y casi todos se murieron, porque no estaban preparados para esa realidad. Entonces, ese tipo de cosas no funciona. A mí me parece que tiene que ver más con el asunto de su base, de tratar de conservarla para mientras decide qué hace. Pero tiene un gran riesgo. Él tiene solamente entre un 10 y un 14, 15% máximo
de apoyo fiel a él, o sea, a su duro, el persona, duro que muere con él, como que decimos, va con pues. su persona, Ujú. ¿verdad? El otro 20% es un sandinismo que no se declara orteguista. Entonces, cuando vos analizas estos datos, vos te das cuenta que son muchos más los sandinistas que no se consideran orteguistas y no se declaran orteguistas que los que se declaran orteguistas. Entonces, él va corriendo el riesgo de perder, no solo lo que perdió, ya perdió todo el voto suave, el voto que le había permitido crecer de 35, 33 a 60 en algunos momentos. Según sus encuestas. Según sus encuestas, ¿verdad? Supongamos que las creemos a 60, pero ahora ya, según esos mismos encuestadores, ¿verdad? Con la última encuesta, 23 dice. te das cuenta que está en 23, ¿verdad? Está en 23. Entonces, ahí él está corriendo el riesgo que si se toma más tiempo, afecta más a Nicaragua, va a afectar al sandinismo. Porque mientras más tiempo se tarde, más daño le hace también no solo a Nicaragua, sino que al sandinismo. Acordate el daño que le hizo Anastasio Somoza al Partido Liberal. El Partido Liberal era un partido que se dejó arrastrar por Somoza, y entonces Somoza, ellos no se lograron despegar de él, y Somoza se lo llevó a todos al precipicio donde se lanzó. Entonces aquí también va a haber una situación en donde ese 20% de la población que es sandinista, pero que no se considera orteguista, ese 20% va a empezar a decir, es decir, en un momento puede empezar a decir, hombre, si este sigue nos va a fregar todo. Tenemos que buscar qué hacer, cómo hacemos para convencerlo a esto, ¿verdad? Para que le deshumarren al sandinismo, porque el sandinismo es una realidad. El sandinismo, independientemente de cualquier cosa, es una realidad. Está hablando de un 30% de la sociedad, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Pero eso puede empezar en un momento a decir, hombre, lo mejor para Nicaragua y lo mejor para el Frente Sandinista y su futuro es salir de Ortega, inclusive no votar por Ortega. Víctor Hugo, ¿es Nicaragua un país geopolíticamente importante? Porque hay quienes tienen la tesis de que, bueno, China nunca se va a poner del lado de Estados Unidos en este tipo de situaciones, sí, por el tema de los derechos humanos que tiene la misma China. Sí. Igual Rusia, sí, y tiene su propia crisis. Venezuela ya no es un sostén, o sea, con costos, están sosteniéndose ellos mismos y con una seria crisis que tiene que ver con desabastecimiento y demás. ¿Es Nicaragua un país geopolíticamente importante en este momento? Y quizás Ortega esté pensando, bueno, Rusia me va a ayudar, los chinos no van a meterse no van a darnos la espalda, y Venezuela en algún momento a lo mejor todavía puede levantar la cabeza y ayudarnos. Mira, yo creo que Ortega sabe, porque tiene experiencia de los años 80, sabe que los rusos no le van a dar un centavo, ¿verdad? Igual que no lo dieron en los años 80. Los rusos daban cosas materiales, daban armas, daban algunos buses y el apoyo político. Pero reales nada. Pero reales, efectivos. Te voy a dar 500 millones de dólares. Como Venezuela. ¿Verdad? Como Venezuela, o 300 millones de dólares. Eso ni existió antes ni existe ahora. Nunca existió en los 80 y no va a existir ahora. Yo creo que Ortega sabe eso perfectamente. Y China no tiene interés en meterse a conflictos con los norteamericanos, que ya tienen suficientes conflictos con todos los pleitos comerciales y la guerra comercial que tienen con los Estados Unidos, como para estarse metiendo pleitos geopolíticos en un territorio tan cercano a los Estados Unidos. Entonces, China en el Consejo de Seguridad lo que hizo fue no meterse en el tema, dijo que no correspondía por el tema, como vos decís, de los derechos humanos, porque eso es su posición oficial en relación a todos esos temas, pero no se va a meter. China ya se entendió con nuestros vecinos, ya se olvidó de Ortega. China ya se entendió con los panameños, ya van a hacer la otra, ya tienen el acuerdo con los panameños para hacer el otro canal. Mientras Ortega estaba aquí hablando locura de un canal, los chinos estaban entendiendo con los panameños allá. Pero y ya se entendieron, inclusive, te voy a decir, con El Salvador. Y creo que inclusive con Honduras, para el canal seco al norte de Nicaragua. El canal seco, es decir, un ferrocarril, un canal que vaya desde la Unión, ¿verdad?,
hasta Tela. Pero ¿quién podría creer que para terminar de consolidar su base en Centroamérica también Nicaragua es importante? Para China, pues si tomando en cuenta que está con Panamá, que El Salvador también y que Honduras, pues entonces Nicaragua no es nada despreciable. Hay quien podría pensar de esa forma. No, pero es que en ese tipo de inversión económica China no busca la confrontación política con los Estados Unidos. Está aliado con un país que es amigo de Estados Unidos, que es Panamá, y va a invertir ahí en un país que dentro de 4 o 5 meses va a tener un gobierno que va a ser más amistoso con los Estados Unidos que el que actualmente está, ¿verdad? Porque lo más probable es que el FMLN va a perder las elecciones. Y en Honduras seguramente, eso es lo que van y en Honduras apuntando. va a tener gente amistosa. Es decir, ese tipo de inversión china, ellos buscan inversión donde no les genere conflictos geopolíticos. Vamos a ir a la pausa. Se pone de acuerdo el Senado, ya se afina en detalle, como decimos, las 2 leyes y pasa al escritorio de Trump. ¿Hay posibilidad de veto? Digo, Trump estaría interesado en vetar una ley que tenga que ver con Nicaragua, tomando en cuenta, hay gente que dice, ni siquiera mencionó a Nicaragua en su discurso de la Asamblea General, por tanto no somos importantes. Yo esa lectura no la tengo, pero hay gente que lo ha interpretado de esa forma. ¿Hay posibilidad de que Trump la piense en ese sentido? Yo creo que no hay ninguna posibilidad. O mejor dicho, especulando, solo hay una posibilidad de que Trump decidiera aguantar esa ley. Y es que antes de que la firme, Ortega decida y anuncie que va a hacer elecciones libres, supervisadas, adelantadas, donde participen todas las fuerzas políticas con sus candidatos que quieran, ¿verdad? Y que el pueblo nicaragüense siga hacia adelante. Solo en ese escenario es que yo veo una posibilidad, pero aparte de eso, ¿verdad? Que el problema es que esa firma de Trump podría suceder en cosa de días o de semanas. Todo depende de cómo el Senado se comporte en relación a la aprobación del cuerpo de ley, ¿verdad? En sí. Pero a mí me da la impresión que a más tardar a mediados estamos en septiembre, de octubre, un mes más eso está, no, ya estamos casi a finales de septiembre, unas 3 semanas eso está finiquitado. Entonces, y eso va a ser un problema adicional. A mí me parece que Ortega tiene que darse cuenta que esta situación es irreversible y que no es mala para Nicaragua, que eso es lo que Ortega no ha entendido. Esta rebelión que se produjo contra él no es mala. Te voy a decir por qué. Porque si bien afecta el proyecto personal político que tenía Ortega y familiar que él tenía posiblemente, ¿verdad? En el fondo, esta rebelión y su éxito, o sea, su éxito es que desemboque en elecciones libres y adelantadas y en una Nicaragua con más capacidad de dialogar y de platicar. Eso es un salto civilizacional para Nicaragua. Sería la primera vez que estaríamos rompiendo el círculo vicioso, maldito, con el perdón de la palabra que hemos tenido, de que siempre en nuestra historia hay dictadura y a la dictadura se le opone una rebelión armada, otra dictadura y se le opone otra rebelión armada. Por primera vez a un fenómeno dictatorial podría estar siendo desmantelado o transformado o cambiado mediante un proceso de diálogo y mediante un proceso democrático. Eso nos permitiría dar un salto tremendo a nosotros. Es decir, si Ortega se da cuenta que él pudiera hacer esa contribución, esa última contribución a Nicaragua, que así como en el año 90 fue la primera vez que se entregó por la vía pacífica un gobierno. Y que se adelantaron las elecciones también. Y se adelantaron las elecciones. Y no por voluntad propia, porque dice que él fue una decisión propia, dijo en una de las entrevistas que sí, y cuando no se lo exigían los acuerdos de Quipula, ¿verdad? Y fue una contribución en ese momento, ¿verdad? Realmente a la paz de Nicaragua y a la práctica política y a la cultura política de no estar siempre con el tema de la guerra. Ahora tiene otra posibilidad. Puede ser la primera persona que está siendo calificada por todo el mundo de dictador, ¿verdad? Todo el mundo adentro y afuera, que decide sentarse y tengamos una salida pacífica. Romperíamos ese ciclo que nos ha destruido por siglos y que nos tiene en la cola de los países de América Latina. Es posible, Víctor, vamos terminando porque el tiempo se nos va acabando. Es posible que Nicaragua
se mantenga a flote con una relación como la que se está sosteniendo con Estados Unidos, bilateral, con estas sanciones que van más allá de lo bilateral y se meten directamente en la transfusión financiera que ha tenido el país de parte de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano? Que sí es posible la recuperación. No, es posible que el país se sostenga sin nada de esto. No hay forma, no hay forma. Ese cuento de la economía de la taja de mango o de la economía de ir a sembrar arroz y frijoles al campo, eso no tiene sentido. Si aquí la gente quiere progresar, hombre, si aquí la gente quiere ir a las universidades, aquí la gente quiere tener trabajo, la gente quiere tener salarios bien remunerados. Yo creo que Ortega debe darse cuenta que él todavía tiene la posibilidad de evitar irse en el precipicio. Él todavía tiene la oportunidad de buscar ya cómo parar su acoso y su guerra, no solo contra el pueblo, sino contra los obispos, contra los sacerdotes, ¿verdad? Y entenderse con ellos, aunque sienta que los sacerdotes están más en simpatía con los sectores que están protestando. Si es que eso no es problema, si el problema es quién te ofrece la salida. Mira, yo le recuerdo a Daniel Ortega, cuando las negociaciones de la contrarrevolución, cuando se acabó la guerra y logramos ir a elecciones, pregunto, ¿queríamos nosotros en el Frente Sandinista que el negociador, el mediador fuera Monseñor Juan de Bravo? En absoluto, nunca. Archienemigo. Lo rechazábamos, creyendo que vas a encontrar los mecanismos perfectos para negociar. El problema de fondo es voluntad política. Igual en aquel momento, en el 90, queríamos acabar la guerra. Entonces decidimos no solo aceptar a Obando, decidimos adelantar las elecciones. Es lo mismo de ahora. Y aceptar el resultado con todo y las armas en la mano. Efectivamente. Entonces, esa es la salida que tenés. Y a mí me parece que la conferencia episcopal es el sector social mejor posicionado para poder ayudarle al pueblo de Nicaragua y al mismo gobierno a encontrarle una salida a este problema. Gracias, Víctor Hugo.